Muchachos, entonces buenas tardes para todos y vamos a arrancar con lo que quedamos de la clase anterior. Ok, Juan Pablo, pregúntame que yo te cuento ahí cualquier cosa. Bueno, recordarles que en la clase anterior empezamos a trabajar, nos quedó pendiente, o trabajamos todo lo que tiene que ver con el uso de CSS, revisamos que básicamente construir una página en HTML, ¿cierto? Pues vimos cómo se podían generar los diferentes tipos de estilos aplicando pues todos los formatos correspondientes, ¿cierto? Donde visualizamos pues diferentes tipos de cómo se podía digamos que implementar o poder aplicar digamos etiquetas de CSS para poder cambiar el estilo de nuestra página. Vimos ejemplos, ustedes ya tenían un ejercicio que tienen que presentarme, recuerden que ese ejercicio me lo tienen que entregar por el link de la plataforma de Classroom. Algunos ya lo han entregado, otros no. Recuerden que para optar por aprobar el curso deben entregarme todos los trabajos. Por ahora llevamos 2. ¿Listos? Bueno, hoy que vamos a avanzar, vamos a entrar en materia. Como ya vimos parte de lo que tenemos en CSS, pues es importante reconocer pues todo lo que se va a trabajar. Como pues no nos quedan sino 2 semanas de formación, recuerden que vamos hasta el 15, ya nos quedan aproximadamente como 5 clases nada más, pues quiero que empezamos a conocer algo muy importante y es el uso de frameworks en lo que nosotros trabajamos. ¿Listos? Entonces voy a contarles un poquito de qué se tratan los frameworks. Resulta que hoy en día, como yo les he indicado a ustedes, es muy importante que nosotros aprendamos a desarrollar de una manera mucho más ágil. Entonces el uso de frameworks nos van a apoyar mucho en la ejecución de todo lo que tenemos. Entonces, pero vamos a entender primero qué es un framework. ¿Listos? Básicamente los frameworks son, vamos a tomarlo así como que son librerías de código ya creados por otras personas, ¿sí? Por personas, digamos que desarrolladores muy experimentados, que básicamente nos facilitan la manera en la que nosotros aplicamos cosas. Por ejemplo, en CSS, que es lo que nosotros estamos utilizando, vamos a tener frameworks, que son estos señores. Esos frameworks básicamente nos ayudan a que nosotros, nuestra programación en HTML, nuestro código, por decirlo de una manera, nuestro lenguaje de etiquetas, que vayamos a nuestro maquetado, pues tenga un diseño un poco más estructurado, digamos que más bonito. Los frameworks, pues básicamente existen una infinidad, son bastantes, pero existen tres prioritarios en la ejecución de lo que nosotros básicamente vamos a hacer en cuanto a lo que necesitamos para poder trabajar con nuestro proyecto, ¿sí? o las páginas que nosotros vayamos a hacer en general. ¿Listos? Entonces el objetivo sería que el uso de estos señores pues nos van a optimizar la manera en la que vemos un diseño. Digamos que ya no tenemos que hacer todo de cero, sino que podemos basarnos con algo que ya está construido y que nos va a ayudar a mejorar nuestro diseño. ¿Listo? Eso básicamente es un framework. Dentro de los frameworks que nosotros vamos a tratar de ver, porque pues nos quedan muy pocas clases, digamos que nos vamos a centrar en uno. Ya los otros de pronto les recomendaré otra lista de reproducción que yo tengo en mi canal, donde van a poder ver algunas diferencias en cómo se puede trabajar. Por ahora pues nos vamos a centrar en uno de los más importantes, que se llama Bootstrap. ¿Listos? Entonces, básicamente, ¿qué es Bootstrap? Bootstrap es un framework de CSS que permite, digamos que tener muchas diferentes formas de cómo construir o cómo diseñar las cosas en HTML para que empiece a mejorar, para que nuestro CSS mejore nuestro diseño en general. ¿Listos? Entonces, el objetivo fundamental sería entender que esos frameworks nos van a ayudar en el mejoramiento de nuestro CSS. Como ya tenemos las bases y nosotros ya las vimos, que son cómo podemos crear estilos en CSS y tenemos algunos, entonces vamos a empezar a vincularlos con lo que tiene que ver con los frameworks nuevos, que son los que vamos a empezar a aplicar. Listos, iniciamos. ¿Cómo trabajamos con los frameworks? Bootstrap tiene una página oficial, que es esta que les voy a mostrar aquí, que es esta, miren aquí. Listos, básicamente la página es getbootstrap.com, se las voy a enviar por aquí en un segundito. Listo, ahorita al final, Juan Pablo, igual en los videos yo expliqué cómo hacer ese proceso. En el video anterior está descrito cómo se tiene que subir. De igual manera les adjunté un PDF de ejemplo de cómo se hace, cual ahorita les explico. Sí, no importa. Pueden colocar un imán de fondo. No es recomendable colocarle muchos colores de fondo porque se puede difuminar con el color de la letra, pero es cosa que se puede trabajar.
¿Listos? Bueno, en cuanto a Bootstrap, básicamente este es digamos que el editor, el framework que nosotros vamos a trabajar. ¿Listos? Si le damos clic en Download, nos va a llevar a la siguiente página. Mírenlo aquí, donde están los archivos, los subfiles, ¿sí? Todos los archivos compilados o los archivos del que tiene, y él me dice la manera correcta en la que debemos trabajar. Miren que básicamente él me dice acá cómo se debe utilizar. Para trabajar con Bootstrap existen dos maneras de hacerlo. Entonces, ojo aquí que no se van a confundir. Bootstrap podemos trabajar en línea, online, ¿cierto? O podemos trabajar offline. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos trabajar en línea directamente o podemos trabajar offline, o sea, fuera de línea, cuando nosotros, por ejemplo, si queremos trabajar con Bootstrap Online, necesariamente tendríamos que tener computador en nuestro equipo a la hora de desarrollar nuestra página. Si lo trabajamos offline, básicamente no podríamos trabajar con Bootstrap si no tuviéramos internet. Esas son las dos diferencias que podemos. En este caso, pues les voy a explicar las dos maneras de cómo se puede hacer. ¿Listo? Cómo se puede trabajar una y cómo se puede trabajar la otra. Entonces lo primero que vamos a hacer es, nuevamente ingresamos a la página oficial de Bootstrap, que es esta. ¿Sí? Van a encontrar, básicamente Bootstrap tiene muchas versiones, la última es la 4.4, igual yo siempre les recomiendo trabajar con la última versión, que es pues, la versión que tiene más soporte en cuanto a la ejecución de todo. ¿Listos? Entonces lo que vamos a hacer es descargarla, vamos a darle clic en Download. Una vez le damos clic allí, pues vamos a tener esta versión que dice los archivos compilados de CSS, o sea, el compiled CSS. Voy a darle download, ¿cierto? Para que él me descargue esos archivos y inmediatamente que me los descarga, pues yo voy a guardarlos dentro de la carpeta que estamos trabajando, que en este caso son la carpeta que se llama fundamentos. Miren que tan pronto lo descargue, miren que me apareció ese archivo ahí. ¿Listos? Bien, una vez lo descargamos, que sería el archivo que yo tengo acá, que es este, ¿cierto? Mirenlo, Bootstrap. Si yo abro ese archivo, voy a encontrar la siguiente información. Mírenlo aquí. Listos, voy a encontrar sencillamente dos carpeticas, una que se llama JS y una que se llama CSS. Dentro de CSS, miren que vamos a encontrar pues un montón, ¿cierto? Un montón de archivos que nosotros podemos utilizar. El único que vamos a necesitar es este, que se llama bootstrap.css, nada más. Todos los demás por ahora no los necesitamos, cada uno sirve para hacer algo diferente. Por ahora solo necesitamos el archivo bootstrap CSS que viene adjunto en nuestro archivo. ¿Listos? ¿Qué vamos a hacer con ese archivo? Lo único que voy a hacer es extraerlo y guardarlo en la carpeta que nosotros teníamos. Como yo la acabé de guardar, la tengo en mis documentos, mírenlo aquí. ¿Listos? Voy a borrar este archivo que tenía. Miren lo que aquí está, ¿cierto? Miren que son los mismos archivos que tenemos desde Visual Studio Code. Entonces, básicamente lo que necesitamos es abrir nuestro archivo, ¿cierto? Y extraernos el único archivito que se llama Bootstrap CSS. Miren lo que ahí lo vamos a pegar y ahí lo encontramos, ¿cierto? Miren lo que aquí actualmente lo guardamos y este es el archivo que tenemos. Los demás archivos no me interesan por ahora, los voy a borrar para no tener de pronto algún archivo de más que yo no tenga dentro de mi proyecto. Bien, mírenlo ahí, actualmente lo tengo. Como nosotros, este es un archivo de CSS, tal cual como el que nosotros hicimos, mira, igualito. Nosotros hicimos uno que se llamaba Mi Estilo y este se llama Bootstrap porque lo acabamos de descargar. Pues lo único que vamos a hacer es guardarlo en la misma carpeta. ¿Por qué? Porque vamos a ser muy ordenados. Vamos a darle mover y que básicamente todo me quede dentro de mi carpeta CSS. ¿Listos? Entonces yo voy a decir que mi carpeta de CSS va a contener un archivo de Bootstrap y el archivo que yo tenía, que es lo único que vamos a descargar. ¿Ok? Bien, una vez ustedes lo descargan, pues vamos a mirar qué contiene ese archivo. Miren. Si nosotros entramos, pues ustedes van a encontrar que básicamente él tiene pues un montón de líneas de código de CSS ya creadas. Miren que está tal cual como lo vimos. Miren, acá hay un punto, eso significa que es un name class, ¿cierto? Miren, más adelante vamos a ver cuando trabajamos funciones, cuando trabajamos, por ejemplo, subclases, cuando trabajamos por ID class, todo básicamente él lo trabaja así. ¿Cuál es la diferencia? Que él tiene muchas líneas de código que nosotros podemos utilizar predeterminadas para poder ir mejorando pues parte de lo que tenemos en nuestros diseños, ¿cierto? Entonces sería como lo primero que tenemos que entender en cuanto a la ejecución. Este archivo va a contener muchas líneas de código. Nosotros basados en esas líneas de código pues vamos a entender
sencillamente es un framework que ya tiene estructurada toda una, digamos, una mecánica y que yo puedo trabajar con él de una manera mucho más ágil. ¿Listos? Entonces vamos a iniciar. Una vez arrancamos, construimos nuestra página. Entonces vamos a llamarla ejemplo Bootstrap, por ejemplo, ¿cierto? .html, como siempre la hemos denominado, ejemplo Bootstrap, para poder iniciar, y arrancamos con la estructura inicial de cualquier lenguaje que nosotros tenemos, en este caso HTML5, que es la estructura que hemos siempre trabajado. ¿Listos? Vamos a colocarle de título ejemplo de un framework. ¿Listos? Y en ejemplo de un framework, pues vamos a arrancar. ¿Con qué arrancamos? Vamos a hacer un H1 que diga, por ejemplo, formulario. Vamos a trabajar ejemplos de formularios. Formulario de un cliente, por ejemplo. Hoy vamos a trabajar formularios. Listos, ahí básicamente iniciamos. Miren que con eso tenemos, si nosotros ejecutamos esta página, pues vamos a encontrar con lo que esta página tiene es esto que tenemos aquí, mírenlo ahí, ¿cierto? Nada nuevo, es lo mismo que ya hemos venido trabajando. Digamos que hasta el momento no hemos hecho nada extraordinario. Sencillamente descargar un nuevo archivo y colocarlo allí. ¿Listos? ¿Claros? Bueno, vamos a mirar. Sí, se puede utilizar. Digamos que Visual Studio Code también tiene una herramienta similar y se puede hacer. Digamos que pues el objetivo es poder utilizar herramientas que nos optimicen. Entonces, si desea utilizarlo, bienvenido sea, que todo lo que sea en pro de mejora de lo que encuentren, pues bienvenido. Bueno, continuamos. Vamos a empezar entonces a trabajar con Bootstrap. ¿Cómo se trabaja con Bootstrap? Lo primero que tenemos que hacer es entender que él es un archivo de CSS normal, tal cual como el que nosotros hicimos hace un rato. O sea que si yo quisiera ponerle a este señor un formato, ¿cierto? Darle algún estilo en general, pues yo debo traer una hoja de estilos. En este caso, la hoja de estilos que voy a traer se va a llamar Bootstrap porque es la que vamos a traer, que actualmente nos descargamos. Entonces, lo primero que hacemos es traerla. ¿Cómo? Pues con una etiqueta que ya vimos que se llama link, ¿cierto? La etiqueta básicamente me da la relación de que es una hoja de estilos y me dice de dónde me vamos a llamar ese archivo. Ese archivo lo vamos a encontrar en una carpeta que se llama CSS. Le damos un slash y vamos a encontrar el archivo que se llama Bootstrap, ¿cierto? Si esto no les aparece, es muy probable que el archivo lo tengan guardado donde no es. Entonces tengan mucho cuidado, y nuevamente ya les he explicado esto más de una vez, en no crear por ejemplo, los archivos dentro de la misma carpeta, porque entonces van a generar problemas al poder enrutar de la misma manera que yo lo hago. Miren que en este caso, como los archivos están al mismo nivel, pues yo no tendría que colocarle esta carpeta, quedarían así, ¿cierto? Pero pues no es el caso, ya que sencillamente les estoy mostrando el ejemplo. Entonces tengan mucho cuidado en la organización de su proyecto donde lo estén trabajando ahí. Bien, bueno, nuevamente elegimos Bootstrap y ya básicamente nos estamos trayendo el framework. Vamos a actualizar y miren que en este momento pues ahí tenemos el framework, digamos que con la primera parte de lo que nosotros vamos a estructurar. Es como el primer ejemplo que hacemos. Listos, traernos el archivo de Bootstrap que tenemos. No se les olvide, ya les hablé acerca de los tips que tenemos, acerca de que, por ejemplo, si tenemos el nombre mal escrito, pues obviamente nos va a generar un error, ¿cierto? Si vemos la consola en el navegador, pues él nos va a decir, oiga, mire, usted tiene un error y es que el archivo no se encontró. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Si el archivo no lo traen correctamente o traen un archivo que no es, pues no van a poder ver los cambios que actualmente tenemos. ¿Listos? Entonces iniciamos. Aquí tenemos nuestro primer formulario. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un formulario, por ejemplo, para llenar la información de un cliente, que es algo básico que nosotros vamos a ir viendo en el desarrollo de todo. Entonces arrancamos. ¿Cómo arrancamos? Pues vamos a empezar a construir, por ejemplo, los inputs. Entonces vamos a colocar un input de tipo texto, ¿cierto? Y recuerden que hay un compañero, una etiqueta compañera de los labels, que es de los inputs, que son los labels, que son los títulos que van a tener esos inputs a un ladito. Entonces siempre es importante tenerlo a la mano. Entonces el primer input se va a llamar, por ejemplo, nombre completo, ¿cierto? Para que el usuario digite un nombre completo. Vamos a hacer otro label donde le vamos a colocar, por ejemplo, que nos coloque la dirección. Y en la dirección vamos a actualizar un input de tipo texto nuevamente, ¿cierto? Vamos a colocar otro
otro label, que básicamente se va a llamar, supongamos que capturémosle a él qué valor, por ejemplo el celular de la persona, vamos a colocarle 2 puntos al final de cada uno como para que se vea un poquito más bonito. Listo, celular, y vamos a darle un input de tipo número porque es el tipo number, pues hace referencia a que es un número, entonces vamos a colocarle número. Por último, coloquemos uno de tipo, por ejemplo, email, vamos a darle label, vamos a colocarle aquí correo electrónico, y dentro del input, vamos a buscar el input de tipo email, ¿cierto? Entonces miren que si actualmente actualizamos, miren que esto es lo que deberíamos tener, ¿cierto? Un formulario donde tenemos 4 diferentes inputs con un label a cada uno. ¿Listos? Al final, pues vamos a generar un botón. Entonces vamos a colocarle un input de tipo button. El valor sería, por ejemplo, enviar formulario. Vamos a hacerle un salto de línea para que automáticamente se baje. Entonces miren que esto lo vimos en la primera clase, que era cómo podíamos hacer input, cómo podíamos hacer botones, objetos, pero como yo les contaba, miren que los input que nosotros tenemos aquí pues son input de manera muy simple, y el botón siempre va a ser un botón gris, no vamos a poder cambiarlo. Entonces el objetivo sería que con Bootstrap en CSS mejoremos un poco este diseño. Entonces vamos a empezar a implementar todo. ¿Listos? Bueno, ¿cómo funciona Bootstrap? Bootstrap funciona de la siguiente manera. Una vez ustedes han descargado el archivo y lo han traído para poder ejecutarlo, él en la documentación les va a mostrar al lado izquierdo todos los componentes que ustedes pueden utilizar. Por ejemplo, en este caso a mí me interesaría poder cambiarle a este señor el botón un color, ¿cierto? Poder darle un color diferente a ese botón porque me parece que en gris se ve muy feo. Entonces vamos a buscar en Bootstrap donde dice componentes y vamos a buscar la opción que dice botones. Si nosotros le damos a clic allí, él me dice, mire, si usted quiere utilizar un botón de otro color, sencillamente debe aplicar un name class, miren como vimos en la clase anterior, y sencillamente debe darle el name class dependiendo del color que usted quiera, ¿cierto? Mire, si lo quiere azul, dele un name class que se llama BTN, o sea, button primary, button secondary, success, danger, warning, etcétera, etcétera, y cada uno tiene un color diferente. Si ustedes pueden ir viendo, pues él tiene diferentes tipos. Por ejemplo, miren este, que yo le puedo pasar el mouse por encima y él cambia de color, ¿cierto? También es una opción que podemos trabajar ahí con Bootstrap, y él sencillamente me dice, usted quiere usar ese botón, utilice el nombre de la clase. Eso es todo lo que deben utilizar. Bueno, entonces miren que es muy fácil empezar a utilizar parte de lo que tenemos. Miren que él me muestra también botones más extensos, botones más largos, botones de todo tipo. Entonces vamos a empezar a utilizar uno de estos. Por ejemplo, me gustaría trabajar este que es verdecito, miren. El botón se llama Success, ¿cierto? Como dice que se llama Success, yo debo darle el mismo nombre de la clase. Miren, me dice button outline success, ¿cierto? Para que se pueda cambiar de ese formato. Entonces yo me voy a mi archivo como tal, como Bootstrap ya lo estoy trayendo, o sea, ese framework ya lo tengo en mi página, pues solamente me sobra decirle a este botón que le voy a aplicar una clase que se llama button outline, ¿cierto? Y el nombre del color, que en este caso sería success. Bueno, obviamente esto no traduce en color, ¿no? Pero es, digamos, que la propiedad que tiene Bootstrap para ese tipo de color. Entonces miren que solamente con darle este nombre de la clase a este señor botón, pues él inmediatamente va a tomar los cambios. Miremos a ver si nos funcionó. Vamos a actualizarlo y miren que pues si lo pongo un poquito más grande, ¿cierto? Miren que inmediatamente ese botón ya quedó de color verdecito y pues obviamente con un estilito un poco más bonito de lo que nosotros estamos trabajando. Entonces miren que esa es como la primera ejecución que tenemos en cuanto a lo que podemos trabajar, ¿cierto? Si yo quisiera otro color, miren, sencillamente cambio la última palabra. Por ejemplo, si lo quisiera rojo, utilizo la palabra danger, ¿cierto? Mírenlo ahí. Solamente me sobra actualizar y miren que el botón inmediatamente cambia a danger. Entonces miren que es una ventaja el uso de frameworks porque nos facilita un poco el diseño que nosotros tenemos y pues es lo que hoy en día todas las páginas contienen para poder construir páginas muy bien elaboradas. Entonces es como la base para nosotros empezar a desarrollar páginas web.
¿Listos? Entonces mírenlo ahí, esa es una de las ventajas que podemos trabajar. ¿Qué más podemos ver? Pues ustedes solamente con cambiar esa última parte lo pueden hacer. Ojo acá, si yo no traigo Bootstrap, miren, voy a cambiar el nombre. Bootstrap 1, que es un nombre de un archivo que no existe, miren, ese archivo no está dentro de mi proyecto. Si yo lo cambiara, o sea, no lo estuviera trayendo, pues él no me va a poder aplicar ninguno de esos estilos. Mire, actualizo y todo vuelve como normalmente estaba. ¿Por qué? Porque Bootstrap no está básicamente llamado o cargado dentro de mi página. Entonces deben tener mucho cuidado con eso. Si ustedes de pronto están haciendo ejemplos y no les funciona nada, es porque muy probablemente no estén cargando de la manera correcta nuestro archivo de Bootstrap en CSS. ¿Listos? Entonces miren que con esto empezamos a construir pues los diferentes estilos de cómo empezamos a dar nuestro diseño. Mírenlo ahí básicamente tenemos pues un botoncito hasta ahora de color. Ya vamos a empezar a acomodar nuestra información y empezamos a hacer un formulario más bonito. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nuestro formulario? Miren, vamos a pintarlo acá y vamos a maquillarlo de la manera en que nosotros no lo imaginamos. Entonces yo me imagino el título aquí en toda la mitad, centradito, ¿cierto? Mírenlo, que diga aquí formulario del cliente. Formulario del cliente, ¿cierto? Yo me imagino que el botoncito debe estar por aquí también bien centrado, por aquí en la mitad, que diga como por ejemplo guardar o enviar, ¿cierto? Yo me imagino un input aquí a lo largo de la pantalla bien centrado que diga nombre completo, ¿cierto? Nombre completo. Tenemos dirección celular y correo electrónico. Yo me imagino, por ejemplo, aquí el celular aquí en este costado, ¿cierto? Que diga aquí celular, que diga aquí dirección, ¿cierto? Y que haya uno grande que diga correo electrónico. ¿Listos? Entonces miren, yo me imagino el formulario así y eso es lo que vamos a pintar en nuestra página web. Miren que si la vemos pues no se parece en nada. Este texto debería estar centrado, estos inputs deberían estar organizados y este señor también debería estar organizado. Entonces vamos a empezar a trabajar con ello. Vamos a empezar a modificar parte de lo que necesitamos. ¿Cuál es el objetivo acá? Que nosotros podemos aplicarlo basándonos primero en Bootstrap. Entonces recordarles que Bootstrap sencillamente es un framework, o sea, es una hoja de estilos más que podemos utilizar. Eso es todo, no es nada extraordinario. ¿Qué característica tiene? Que nosotros no solo podemos traer Bootstrap, podemos traer varios archivos al mismo tiempo. Miren que yo tenía uno que creamos la clase pasada que se llamaba mi estilo, ¿cierto? Mírenlo, donde nosotros habíamos practicado que poder alinear los textos, poder cambiarle el color, poder cambiarle el tamaño a todo, ¿cierto? Esto fue la clase anterior. Voy a borrar todo esto, ¿cierto? Voy a dejarlo en 0 porque esa hoja de estilos me va a servir para el ejercicio que estamos haciendo. Entonces, le voy a sencillamente a llamar esa hoja de estilo. Como siempre lo hemos visto, para llamar una hoja de estilo, sencillamente vamos a utilizar la etiqueta link CSS y nos llamamos el archivo correspondiente, que en este caso se va a llamar miestilo.css. O sea que en este momento esta página web contiene dos archivos de CSS, ¿listos? Uno que es Bootstrap, que tiene muchos códigos, y otro que se llama mi estilo, que actualmente no tiene nada, pero que digamos hasta el momento es el que yo quiero utilizar, porque nosotros podemos tener más de un archivo trabajado en CSS. ¿Listos? Entonces es importante que lo conozcan ahí, que yo puedo traer más de un archivo en CSS, no necesariamente solo uno. Bien, entonces vamos a empezar a hacer nuestro formulario. Mire, lo primero que yo tengo que hacer, centrar a este señor, ¿cierto? Yo quiero que este señor aparezca centrado. Entonces, para centrarlo, pues yo debo aplicarle una clase a este señor, que es el H1. Vamos a recordar la clase pasada. Entonces, vamos a crearnos una clase que se llama, por ejemplo, centrar título, es el nombre que yo quiero darle. Recuerden que ustedes los nombres de las clases se lo asignan como ustedes quieran, según pues lo que hemos visto en los videos anteriores o en las clases anteriores. Y aplicamos nuestra primera línea de código, que sería un text align, ¿cierto? El text align pues me va a decir que solamente quiero alinear a este señor al centro, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque yo quiero que el título se quede centradito. Entonces nuevamente me voy a Bootstrap y le digo al H1 que vamos a hacer una clase que se llama centrar título. ¿Listos? Centrar título. Ok, mírenlo, ahí estamos, centrar título.
¿Listos? Si yo me voy a revisar mi página y lo actualizo, miren que inmediatamente ya pues el formulario acabó de centrarse, tal cual como empezamos a visualizar nuestro formulario que tenemos aquí, ¿cierto? O sea, como empezamos a entender un poco. Vamos a centrar ahora este botón. ¿Listos? Entonces, ¿qué podemos hacer? Miren que aquí actualmente tenemos digamos que una clase, un name class, que tiene text align y que podemos entrar, pero resulta que el text align básicamente es una característica que solamente sirve para lo que tiene que ver con textos. O sea, me explico, lo que son títulos, por ejemplo este label, por ejemplo un párrafo, todo eso yo le puedo aplicar un text align. Cuando quiero mover un objeto, porque ya un botón es un objeto, tengo que utilizar lo que son las propiedades de las márgenes. Entonces es algo nuevo que vamos a ver. Entonces vamos a, por ejemplo, a utilizar una nueva name class que se llama centrar botón, por ejemplo, ¿cierto? Y en centrar botón vamos a utilizar una propiedad que se llama margin. ¿Listos? La propiedad margin básicamente tiene una característica muy fundamental y es que yo sencillamente le puedo dar a este señor qué margen de la página va a tener en cuanto a 4 parámetros fundamentales, o sea, cuánta distancia debe tener de la parte superior, o sea el top, de la parte a la derecha que es el right, de la parte de abajo que es el bottom, o de la parte de la izquierda que es el left, ¿cierto? O sea, yo le puedo decir qué margen usted le va a realizar de lo que está. Si nosotros nos fijamos, pues ese botón básicamente no tiene una margen a la izquierda. Miren que está en 0, porque arranca al inicio de la página. Si yo le diera un margin left y lo puedo ir corriendo para que él se ajuste al tamaño de la pantalla. A eso es lo que me refiero con el tema de las márgenes. Entonces yo le puedo aplicar a este señor y decirle, oiga, búsquese un margin left, ¿cierto? Y dele por favor un rango en ese margin left para poder acomodarlo. Por ejemplo, yo lo puedo manejar en píxeles. Mire, yo le puedo decir que se mueva 20 píxeles, ¿cierto? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces miren que nuestra clase se llama centrar botón. Vamos a aplicarla a nuestro input que tenemos aquí, ¿cierto? Entonces miren que actualmente nuestro input ya tiene una clase realizada, mírenlo acá, ¿cierto? Ya tiene una clase. Para aplicarle una nueva clase yo no necesito crear otra vez la etiqueta, yo sencillamente lo único que debo hacer es darle un espacio dentro de la misma clase y lo que hago es sencillamente poder seleccionar aquí el nombre de la clase que yo voy a utilizar. En este caso se llama centrar botón. ¿Listos? Yo le voy a decir centrar botón, ¿cierto? Va a ser otra clase que vamos a utilizar. Entonces miren que vamos a guardar, nos vamos a actualizar, ¿listos? Y miren que él se movió 20 píxeles. Miren, si ven, se movió 20 píxeles, es muy poquito, ¿cierto? Miren que se movió un poquitín nada más. Si yo le aumento ese valor, por ejemplo, se lo aumento a 120, pues ya vamos a ver algo un poco más grande, miren. ¿Cierto? Ya miren dónde va el botón. Si yo pongo la página normal, pues mire dónde va, ¿ok? ¿Qué características tenemos? Nosotros podemos mover objetos no solo con píxeles, sino hay una característica que es moverlo con porcentaje. ¿Qué quiere decir porcentaje? Que él solito me va a medir cuánto es el tamaño de la página, dependiendo del monitor que se esté ejecutando, y él me va a calcular cuál es la mitad más o menos donde se vaya a realizar. Entonces yo le voy a decir, oiga, ajústeseme al 50% de la página, o sea, ajústese más o menos a la mitad. ¿Listos? Entonces miren que si yo le hago eso y le doy a actualizar, miren que él se me ajustó a la mitad de la página, pero miren que en la mitad de la página, o sea, es como si él estuviera, la mitad más o menos es aquí, pero ahí es donde finaliza el botón, o sea que hagámoslo un poco más pequeño, o sea que no sea el 50, sino por ejemplo un 40%. Con esto básicamente vamos a mover nuestro objeto un poquito más centradito y que se nos va a ajustar a nuestra página. Miren, inclusive podemos moverlo un poquitín más, por ejemplo un 45, para que él se ajuste a la página un poco más. Miren que ahí ya más o menos empezamos a tener nuestro botón centrado y nuestro título centrado, que es lo que queremos hacer en nuestra página. ¿Listos? Miren que hasta ahí estamos realizando nuestra primera característica en Bootstrap. ¿Listos? Bueno, entonces, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Tiene alguna duda, alguna inquietud? Y ya entonces avanzamos con la explicación. Listos. Aquí tenemos nuestro desarrollo, que es este. Miren que hasta el momento, ¿cierto? Medianamente ya se nos está pareciendo a lo que queríamos hacer. Sí, digamos que hasta ahora estamos más o menos mirando cómo lo queríamos estructurar.
Como dijimos que también queremos que los inputs tengan un tamaño, pues vamos a empezar a ajustarle un tamaño. De por sí que los inputs en HTML siempre son así. Miren, si ustedes los ven, pues los inputs son unos cuadritos ahí que pues no tienen mayor diseño y pues en teoría se ven un poco feos. ¿Cuál es la característica? Bootstrap nos permite darle un tamaño a cada uno y empezar a organizarlos. Para ello vamos a empezar a utilizar algo que se llama las grid. ¿Listos? Obviamente estamos hablando de terminología para lo que tiene que ver con Bootstrap y en cualquier framework que utilicemos. Eso normalmente se conoce como digamos que la matriz o las grillas que nosotros vamos a utilizar. ¿Eso qué traduce? Básicamente nos dice lo siguiente: una página web tiene de manera invisible 12 columnas. ¿Sí? El invisible, ¿cierto? Básicamente tiene 12 columnas. Bootstrap nos dice, usted puede acomodar los objetos en cada una de las columnas dependiendo del tamaño que usted quiera. Por ejemplo, usted puede colocar un input que ocupe las 12 columnas, ¿cierto? O puede utilizar un input que ocupe solamente 2, o puede hacer un input que ocupe 3, ¿cierto? O puede hacer un input que ocupe la mitad, por ejemplo 6, ¿cierto? Y con eso nosotros controlamos el tamaño total. Pero el que nos dice, él nos dice, oiga, si usted va a crear un input, debe tener en cuenta que el tamaño máximo solamente es 12, ¿cierto? O sea, no puede hacer un input más grande de 12. Digamos que es como el tamaño tope que tiene cada página web en cuanto a una fila. O sea, desde el inicio de la página hasta el final de la página, él va a tener 12 columnas. Yo debo poder organizar todo allí. ¿Listos? Ese sería el objetivo. Bien, ¿cómo lo podemos trabajar en Bootstrap? Entonces ya vamos a ver el ejemplo de qué hacemos. Entonces lo primera característica, vamos a empezar a darle formatos a nuestros inputs, ¿cierto? Como este input que tenemos aquí es un botón, ¿cierto? Miren que yo le di una clase que era button danger, que era para que me pusiera de color rojo el botón. Lo mismo tenemos que hacer con los inputs. Los inputs deben tener una clase para que él empiece a tener un formato. ¿Cuál es el formato de los inputs? Los inputs tienen un formato en Bootstrap que se llama form control, ¿cierto? ¿Qué quiere decir form control? Básicamente un control dentro del formulario que es como un objeto dentro del formulario, una característica que tiene Bootstrap para el tema de los formularios. ¿Qué quiere decir esto? Que este input va a tener un formato diferente a los demás. Miremos a ver qué le pasó. Vamos a actualizarlo. Miren, yo actualizo y miren que inmediatamente el input que pasó ya está al tamaño total de la página. Mire, ya me está ocupando 12 columnas en total. Él solito inmediatamente hace eso, ¿cierto? ¿Qué me faltaría? Pues que yo también le dé formato a todos los demás inputs para que se vean de ese estilo. Miren, para que se vea más grande, más bonito, para que se vea más estructurado nuestro formulario. ¿Listos? Nos vamos entonces a nuestro siguiente input y le aplicamos la misma clase. Mirenla, form control, ¿cierto? Nos vamos al otro input, otra clase que se llama form control, y nos vamos a este último que le aplicamos una clase que se llama form control, ¿cierto? O sea, todos los inputs deben tener esa clase para que miren que cada uno de ellos pues empiece a tener una estructura de cómo se genera. ¿Listos? Miren que en este momento pues yo quiero que se parezca a esto, ¿cierto? Miren, yo quiero que más o menos los inputs empiecen como a 3/4 de página y terminen más o menos aquí, que se me alinee más o menos como a la mitad de la hoja, que se me vea un poco más bonito. Entonces vamos a empezar a darle formatos a esos señores, ¿cierto? Vamos a aplicarle formatos a ellos. ¿Cómo le aplicamos formato? Pues entonces empezamos con las características que tiene Bootstrap. La primera, vamos a empezar a ver una nueva etiqueta en HTML que se llaman las div. ¿Listos? Básicamente un div es como si fuera una división imaginaria, ¿cierto? Es como si fuera un contenedor. Se hagan de cuenta de que yo dibujara en HTML un cuadrito y que dentro del cuadrito pudiera colocar todo lo que yo quiera, pero ese cuadrito está invisible y que yo puedo darle formato a ese recuadro para que inmediatamente todos los objetos que estén dentro pues tomen esas propiedades, ¿cierto? Entonces vamos a empezar a trabajar con el tema de las divisiones. Vamos a hacer entonces lo primero que yo quiero. Yo quiero que todos los inputs queden en una división, ¿cierto?
que son esta, que me queden más centrados. Miren que si yo veo, pues los inputs arrancan desde el inicio de la página hasta el final. Yo quiero que no, que arranquen más o menos por acá y terminen más o menos por aquí, o del tamaño que yo considere, ¿cierto? Entonces lo primero que vamos a hacer es, creamos nuestra etiqueta div, miren aquí, vamos a abrirla. Y dentro de la etiqueta div vamos a encerrar a todos los inputs, a excepción del botón, porque el botón yo sí lo quiero ahí donde él está. Miren, el botón está bien. Yo lo que quiero encerrar son los 4 inputs. Entonces miren que en este caso vamos a indentar para que ustedes vean todo más organizadito. Quiere decir que todos estos objetos que están acá en este momento, pues hacen parte de este div. O sea que la clase que yo le aplique a este div se le va a aplicar a todos estos señores. Bien, ¿qué clase vamos a utilizar? Bootstrap tiene una clase para centrar todo, que básicamente se llama un contenedor. Entonces en inglés utilizamos container. ¿Listos? Cuando utilizamos la clase container, miren que inmediatamente actualizamos, pues él me va a centrar todo dentro de un contenedor más pequeño, más o menos a esta cuadrícula, y miren que ya me empieza a dar un formulario con un diseño un poco más estructurado, empieza a tener, digamos que una característica un poco mejor, ¿cierto? Entonces miren que ya empezamos a estructurar de una manera mucho mejor nuestro formulario y ya va cogiendo más caras de cómo queríamos nosotros aplicarlo. ¿Listos? Entonces vamos bien hasta ahí. ¿Claros todos? Bueno, seguimos. ¿Qué más tenemos que aplicar? Miren, dijimos que este input, la idea es que me ocupara todo, o sea, tal cual como lo tenemos aquí. Miren, el nombre yo lo quiero así, pero yo quiero que dirección y celular estén uno enfrente del otro, ¿cierto? Mírenlo, porque en este momento está uno debajo. Yo quiero que los dos aparezcan, uno aquí y el otro enfrente, para que se vea como yo lo quería hacer en mi diseño. Mírenlo aquí, ¿cierto? Yo quería hacer mi diseño de esta manera. Entonces vamos a aplicarlo. ¿Cómo lo aplicamos? Entonces vamos a poder decirle a él y vamos a aplicar una clase que básicamente me permite controlar cuántas columnas va a ocupar ese input. Entonces, ojo aquí que deben tener mucho cuidado. Para yo poder controlar, él inmediatamente, mire, Bootstrap solo lo que él hace es sencillamente definirme que esto es una fila. O sea, todo este recuadro es una fila, ¿cierto? Este recuadro de aquí es otra fila, esta es otra fila y esta es otra fila. Actualmente tenemos 4 filas, él solito las reconoce, pero yo quiero que estos dos se conviertan en una sola fila. ¿Por qué? Porque quiero que en la misma fila inmediatamente me aparezcan los dos objetos. Entonces, para yo decirle que esos dos son de una fila, tengo que meterlos o guardarlos dentro de una división, o sea, dentro de un contenedor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle un espacio aquí y vamos a darle un espacio aquí, donde yo tengo mis dos inputs, miren, dirección y celular, que son los que yo quiero que estén dentro de un contenedor. Entonces yo le voy a crear una etiqueta div aquí, que justamente me va a encerrar a estos dos señores. Ojo que aquí es muy importante que vayan identando, ¿cierto? Que miren, vayan dando toda la identación correcta, ¿cierto? Para que ustedes diferencien los inputs uno del otro, en qué lugar se encuentran. Esto es muy importante. Este contenedor yo le tengo que definir una clase que se llama row, que básicamente es como si yo le dijera, oiga, estos señores son de una sola fila, ¿cierto? O sea que yo voy a colocar a ellos en una sola fila. Mírenlo aquí. Yo actualizo y actualmente miren que ellos se descuadran un poquitico, ¿cierto? Porque actualmente ellos están en la misma fila, pero yo ya voy a empezar a configurarlos. O sea, están ambos en una sola fila. Ahora, ¿qué tengo que decirle? Yo le tengo que decir cuánto va a ocupar este señor de todas las 12 columnas imaginarias que dijimos. ¿Por qué? Porque él por defecto, como yo les decía, siempre va a ocupar las 12 columnas si yo no le doy un formato. Entonces es como si él inmediatamente creara el input así, ¿cierto? Pero yo le quiero decir, no, mire, por favor hágalo más o menos a la mitad y enfrente póngame el otro. O sea, cada uno para que complete 12 tendría que ocupar 6 columnas y el otro tendría que ocupar otras 6 para que cada uno esté enfrente, ¿cierto? ¿Cómo funcionaría esa parte? Pues sencillamente yo tengo que crear nuevamente otro contenedor donde voy a encerrar solamente el primer input, ¿cierto? Miren que lo voy a dejar aquí indentado nuevamente, ¿cierto? Para que ustedes lo vean. Y voy a crear otro contenedor para el segundo input. Que hay que tener mucho cuidado en la creación de aperturas y cierres de todas las etiquetas. Es lo que más nos va a tomar práctica poder, digamos que, finalizar. Entonces hay que tener muy claro esa partecita. ¿Listos? Entonces miren que ya encerré dentro de un div
a estos dos señores, que es el label y el input, o sea, a esta primera parte que tenemos aquí, a este señor, ¿cierto? Y ya encerré en otro div a este otro señor. ¿Qué le decimos ahora? Yo le digo a él, oiga, usted debe tener una clase que se llama column, ¿cierto? Una clase que se llama columna, y yo le voy a decir ¿cuánto me va a ocupar esa columna? Bueno, él tiene varios parámetros aquí, que es sencillamente poder controlar cuánto es el ancho de la página. Por defecto dejémoslo MD, que traduce medium, o sea que es como el estándar dentro de las páginas más o menos del tamaño normal. Yo le doy otro guión y le digo cuántas columnas quiero ocupar. En este caso yo quiero que me ocupe 6. Lo mismo vamos a hacer con el siguiente div. Yo le digo, oiga, ocúpeme una clase que se llama col raya medium raya 6, ¿cierto? O sea que miren, dentro de esta fila, miren la que abrió y cerró aquí, inmediatamente van a estar ocupando 6 columnas cada uno de los que yo tengo. Miren que si volvemos y actualizamos, inmediatamente se nos va a acomodar el formulario. ¿Cómo? Pues a lo que yo actualmente quiero dentro de la estructura que habíamos dicho. Mírenlo aquí, ¿cierto? Miren que ya se nos acomoda un poco mejor de cómo se puede trabajar esa parte. O sea, de cómo podemos hacer ese formulario. Y miren que ahí quedó ocupando 6 columnas de las 12 en total que se pueden ocupar dentro de mi proyecto. ¿Listos? Si yo le coloco menos, por ejemplo 2, pues él me va a ocupar solamente 2 columnas. Mírenlo ahí. Si ven que me ocupa obviamente 2 columnas, es como si yo le cambiara el tamaño. Si yo le coloco 1, pues es como si me ocupara una columna. O sea que miren que cada vez se va a poner el input más chiquitico. Y ojo aquí, miren, si yo utilizo valores diferentes, por ejemplo yo quiero que este ocupe 10 y el otro ocupe 6, en total son 16. Como dijimos que en total solo hay 12 columnas, pues él inmediatamente me va a bajar el otro input, ¿cierto? Mírenlo aquí, o sea, este va a ocupar 10 y él se va a bajar y va a ocupar 6 el otro. ¿Por qué? Porque en el total de las columnas que por defecto traen nuestras páginas web en Bootstrap, pues solo son 12 columnas, no son más. ¿Listos? Entonces hay que tener cuidado básicamente en la apertura y el cierre de cada uno de los divs correspondientes en cada una de las estructuras. O sea que mi página en total para poder construir el formulario que acabamos de hacer es este que tenemos aquí. Miren que aquí básicamente lo podemos realizar. Y con esto pues estaríamos revisando o visualizando de qué forma podemos acomodar nuestra información de la manera correcta, de la manera que nosotros queramos. Nosotros podemos pues ir colocando más input o colocar inclusive más en este mismo tamaño, ¿cierto? Por ejemplo, yo puedo subir este correo electrónico aquí y que me queden los 3 seguiditos, ¿cierto? ¿Qué tendría que hacer? Pues nuevamente cojo este input, ¿cierto? Mírenlo ahí, vamos a cogerlo y lo creamos una nueva etiqueta que se va a llamar class col medium, por ejemplo dejemos las 6 por ahora y colocamos a ese señor ahí dentro. Miren que entonces dentro de mi fila, miren aquí el row que termina aquí, tenemos 3 objetos. Como son 3 objetos, pues yo tendría que darle un parámetro a cada uno para que me ocupe las 12 columnas. Si yo tengo 3 objetos, pues el objetivo sería que uno ocupara 4, el otro 4 y el otro 4 para que sean 12 en total. O dividirlos como yo quiera. Por ejemplo, 1, 2, el otro 8 y el otro 2, o ustedes verán cómo lo quieren acomodar. Entonces en este caso, si yo los quisiera simétricos, pues les puedo dar a cada uno que ocupe 4 columnas. Miren aquí, 4 columnas. Si yo me voy a mi formulario y actualizo, miren que ya él me ocupa 4 columnas, el otras 4 ya van 8 y el otras 4 y me ocupa 12. Si yo coloco, por ejemplo, el primero 2, el segundo 2 y el último 8, pues me van a ocupar el mismo tamaño, miren, 2 aquí y el otro 8 con un tamaño total. ¿Listos? Con eso básicamente podemos construir formularios de una manera un poco más bonita, más estilizada de lo que nosotros tenemos. Y miren, con nuestro botón básicamente del color que nosotros queramos, o sea, un poco más bonito todo lo que tenemos y empezamos a tener una estructura mejor. ¿Listos? Entonces, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Alguna pregunta con el tema del uso de las grillas o de las grid dentro de Bootstrap? Entonces recordarles, ya que aclaramos pues las dudas que tienen, recordarles pues que
Bootstrap va a ser, digamos que el framework que nos va a apoyar en la construcción de cosas más elaboradas. Por ejemplo, ¿qué vamos a ir viendo en Bootstrap? Vamos a ir viendo cómo se construye un menú, ¿cierto? Y ustedes pueden ver, todas las páginas tienen un menú de navegación en la parte superior o en la de un menú horizontal o un menú vertical acá al lado izquierdo. Vamos a poder construir tablas más dinámicas, por ejemplo, imágenes en movimiento, entre muchas otras funcionalidades que Bootstrap nos ofrece para poder mejorar nuestros diseños. Entonces el objetivo es ir practicando esa parte. ¿Listos? Entonces en este momento voy a dejar la clase de la explicación hasta acá, y pues ustedes me van a hacer un ejercicio práctico. Este ejercicio no es evaluable, ya les voy a decir qué van a poder hacer para que ustedes practiquen ahí y básicamente puedan pues mejorar en esta parte del desarrollo del formulario. ¿Listos? Entonces muchachos, hasta acá queda la explicación del día de hoy, que es la construcción de formularios en Bootstrap. Ya se las voy a cargar y ya en un momento les explico qué vamos a hacer aquí de práctica para que lo vayamos haciendo acá en clase. ¿Listos? Bueno.